Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Empecé de muy chiquito, como ustedes, por eso leyeron todas esas cosas. ¿Tenías que decir los años? Mala persona. Bueno, vamos a trabajar un rato. Voy a hacerlo a capela porque no debe haber algún problema con el archivo. A ver, como ustedes saben, se ha hablado mucho estos meses de populismo tarifario, discutiendo en torno a las tarifas de gas, de electricidad, etcétera, pero no se ha hablado, o se habla poco en realidad, del problema más serio que tiene la economía argentina, que ha sido el populismo financiero. Yo quería mostrarles la presentación porque... ¿Hay algo para escribir acá? No, bueno. Quería mostrarles la presentación para mostrarles básicamente un dato, un número, pero... ¿Cómo? Ah, claro, tenés razón, lo puedo hacer. Pero básicamente, si ustedes calculan la tasa de inflación acumulada entre 2015 y 1945, o sea, son 70 años. O sea, toman el índice de inflación del 2015, lo dividen por el índice de inflación del 1945, son 70 años, el número que da es... Ah, mire qué suerte que tengo. Gracias. El número que da es algo así como esto, miren. Este es un 6.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16%. Esta es la tasa de inflación de Argentina acumulada en 70 años. No lo puedo leer, es un 6.9 seguido de 16 ceros. En ese mismo periodo, la tasa de inflación en el dólar fue 1100%. Entonces, el primer resultado que tenemos es que la economía argentina no tiene dinero, no tiene moneda. Y una economía sin moneda es un problema, porque como no podemos ir a la economía de trueque, que genera es bastante problemática en una economía tan compleja como cualquier economía moderna, necesitamos una moneda sustituta, que obviamente en nuestro caso es el dólar. Es decir, no hay forma de tener una moneda cuando la tasa de inflación sobre esa moneda es esto. El segundo elemento que surge inmediatamente detrás de esto es que Argentina no tiene sistema financiero. Y se los dice el vicepresidente del Banco de la Nación. ¿Qué quiere decir no tiene sistema financiero? Que un país que se queda sin moneda, que es la materia prima del sistema financiero, obviamente tampoco tiene sistema financiero. El sistema financiero de Argentina es, cuando uno mide créditos PBI, es 14% del PBI. Brasil es 60, Chile es 100, los países desarrollados es 180, una cosa por el estilo. Entonces, estos dos detalles, no menores, son los que califican a la economía argentina un país que no tiene moneda y que no tiene sistema financiero. Y a esto da lugar a un círculo vicioso, porque imagínense ustedes, el déficit fiscal de Argentina, el 2015 o el 2016, van a ser, en números redondos, 7 puntos del PBI. Si yo quisiera financiar un déficit de 7 puntos de PBI en el sistema financiero argentino, me tengo que llevar la mitad de los depósitos. Porque el sistema tiene 14 puntos de PBI. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si uno tiene 7 puntos de PBI de déficit y lo quiere financiar en el sistema, dice, bueno, voy a colocar deuda entre los bancos. Y tengo que hacer que la mitad del sistema cancele deuda en el sector privado y se lo preste al sector público. Es imposible. Entonces, la Argentina se debate entre dos cuestiones, entre dos alternativas, en un dilema. O financio el déficit con el Banco Central, o sea, emito pesos desde el Banco Central, y entonces tengo inflación, y como tengo inflación termino en esto, y como termino en esto me quedo sin moneda, y como me quedo sin moneda tengo que seguir financiándolo con el Banco Central, o lo financio con deuda externa, porque deuda interna no puedo conseguir porque no hay sistema.
no hay sistema financiero. Entonces, o es deuda externa, o es inflación, perdón, o es Banco Central. Si lo hago con Banco Central es más inflación, si lo hago con deuda externa, obviamente es más deuda. La otra alternativa es no tener déficit, obviamente. Bueno, parece que en el corto plazo eso no se puede porque la sociedad argentina ha elegido ir con gradualismo a ver si algún día puede bajar el déficit. Entonces estamos en un país que tiene un problema macro muy serio, que es, tiene récord de presión tributaria. La mayoría de ustedes lo debe saber por su trabajo, digamos, ¿no? Tiene récord de gasto público. Tiene récord de déficit fiscal y encima no lo puede financiar en el mercado local. O sea, lo tiene que financiar o con deuda o con inflación. Y ahí termina la historia, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil, desde el punto de vista macroeconómico, funcionar en un esquema en donde o tengo que financiarme con deuda o tengo que financiarme con inflación. Avanzo un paso más. Por supuesto que si tengo que mantener el déficit, y eso es lo que va a pasar en el próximo año, y el Banco Central decide bajar la tasa de inflación, aplicar metas de inflación para bajar la tasa de inflación, no tengo más remedio que ir a buscar deuda. Y ahí déjeme hacer una nota técnica. A partir de los 80, el mundo se puso de acuerdo de que el problema de la inflación es de los bancos centrales. O sea, cuando en el mundo que importa, ¿no es cierto?, aumenta la tasa de inflación, al que miran es al presidente del Banco Central. El que tiene que dar explicaciones es el presidente del Banco Central. No llaman al secretario de Comercio, no llaman a los supermercadistas, no llaman al... No, lo llama el presidente del Banco Central y dice, che, ¿por qué sube la tasa de inflación? O sea, el responsable de la inflación en el mundo es el presidente del Banco Central. Dicho sea de paso, el único funcionario público del mundo que tiene un criterio de éxito es el presidente del Banco Central. O sea, si el presidente del Banco Central dice la inflación del año que viene va a ser 17%, como dice mi amigo Federico, y termina siendo 25%, al que le van a pedir, no, al que le van a decir que fracasó es al presidente del Banco Central. Ahora decime, ¿cómo es tu nombre? Eliana, ¿cuál es el criterio de éxito del ministro de Educación? O sea, ¿cómo voy a saber si Esteban Bullrich fracasó o fue exitoso el año que viene? No tenés la menor idea, ¿no? ¿Cuál es tu nombre es? Martín. Martín, ¿cuál es el criterio de éxito del ministro de Salud? No tenemos. Y el de la ministra, mi amiga Patricia Bullrich, ¿cuál es el criterio de éxito? ¿Cuántos asaltos menos tiene que haber el año que viene para saber que fue exitosa? No tenemos. Es más, con todo respeto y cariño, ni siquiera el presidente Macri tiene un criterio de éxito. Está bien, él fijó el criterio de pobreza cero cuando termine su mandato, así que uno podría ir siguiendo la tasa de pobreza y decir, bueno, le va bien o le va mal. Pero la verdad es que a fin de este año yo no voy a poder decirle, che, te felicito, te fue bárbaro. O lo contrario, digamos, ¿no? Al único tipo al que le voy a poder decir, te fue bárbaro o sonaste, es a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Y así funciona el mundo. ¿Eso significa que el resto del gobierno se desentiende de los precios? No. El resto del gobierno es el responsable de los precios, no de la inflación. O sea, si este micrófono fuera todo lo que consumimos en un mes, y esto vale 100, y vale 50% más de lo que vale en el resto del mundo, y al otro mes sigue valiendo 100, la inflación fue 0, ¿no? Pero esto vale 50% más caro que el resto del mundo. Ahí es donde interviene el gobierno. Impuestos, subsidios, defensa de la competencia, mercados regulados, no regulados, etc. O sea, los gobiernos son responsables del nivel de precios. Y los aranceles y los presidentes del Banco Central son responsables de la tasa de inflación. Entonces, cuando uno elige ir a donde va el mundo, que es decir, bueno, muchachos, es así, el presidente del Banco Central se tiene que ocupar de esta historia y el presidente del Banco Central acepta ese desafío,
presidente del Banco Central dice, bueno, si yo soy el responsable de la tasa de inflación, tengo que independizar al Banco Central del déficit fiscal. Entonces lo que dice Federico Sturzenegger dice, bueno, está bien, yo te voy a pagar una parte del déficit, voy a firmarte un cheque por 150.000 millones de pesos para el año 2017. Yo te firmo un cheque de 150.000 millones de pesos, te lo doy, se lo dice a Alfonso Prat-Gay, tomá y arreglate. Hasta acá llego. Como, bueno, no quiero hacer analogías, ustedes son muy chiquitos, pero digamos, no sé, mi viejo me decía, mirá, esto para vos para el mes, el resto arreglate, digamos, ¿no? Bueno, en ese contexto, Alfonso Prat-Gay dice, bueno, pero mi déficit fiscal el año que viene van a ser 500.000 millones de pesos. O sea que si Federico no me da 150.000, alguien me lo va a tener que dar. Entonces voy al mercado externo a buscar el equivalente en dólares, ¿no es cierto?, de 350.000 millones de pesos. Como voy al mercado externo a buscar el equivalente en dólares de 350.000 millones de pesos, me endeudé por, o sea, 20.000 millones de dólares, no sé, hay que hacer la cuenta. Créanme, debe ser por ahí. Bueno, consigo 20.000 millones de dólares para financiar el déficit. Vengo a la Argentina, me bajo del avión, tengo la valijita con los 20.000 millones. Bueno, eso lo usaba otro. No. Bueno, logré que me transfieran 20.000 millones de dólares a la cuenta del Tesoro en el banco y ahora tengo 20.000 millones de dólares. Pero resulta que el déficit fiscal primario es en pesos. O sea, yo tengo que pagar, o Alfonso tiene que pagar los salarios, los subsidios, los gastos, la obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vender los dólares. Entonces va al Banco Central con la valijita y le dice, che, Federico, tengo 20.000 millones para vender, así que dame los pesos. Entonces Federico compra los dólares y le da los pesos. Al final del día, terminó financiando con pesos el déficit fiscal. Es cierto que ahora tiene 20.000 millones de dólares más en las reservas, ¿no es cierto? Porque compró los dólares. No es lo mismo que los otros 150.000 que se los dio contra nada. Pero el Banco Central terminó emitiendo, en vez de 150.000, el doble. O los 350.000 que faltaban. Ahora, cuando emite el doble, como Federico Sturzenegger está obligado a cumplir con la meta de inflación, dice, esto que yo acabo de emitir no lo puedo dejar en la calle, lo tengo que volver a absorber. Y entonces, ¿qué coloca? Levax coloca deuda del Banco Central para sacar los pesos que emitió de más porque Alfonso Prat-Gay le llevó los dólares para vender, para financiar el déficit. Y por lo tanto, dos cosas. Primero, coloca deuda del Banco Central en el mercado interno y paga una tasa de interés por eso. Como coloca deuda en el mercado central, como coloca deuda en el Banco Central, como el Banco Central coloca deuda, paga intereses, va a pagar a final de este año, digamos, 150.000 millones de pesos en intereses, que otra vez, como son pesos que tiene que emitir para pagar los intereses, ¿qué hace? Tiene que colocar letras para poder absorberlo. Entonces, al final del día, de ese mercado financiero tan chiquito, terminó sacando los pesos al absorber con las letras del Banco Central. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea que al final del día tenemos el mismo problema que teníamos originalmente. Como coloqué deuda, como financié con deuda, pero era para pagar pesos, terminé sacando del sistema financiero argentino, porque el banco depositó las plata de las Levax, pesos que tenían este sistema. Entonces aparece el trade-off, digamos, la negociación entre tasa de inflación y crédito interno, o entre tasa de inflación y nivel de actividad. Entonces, el año que viene, la economía argentina va a crecer, porque finalmente, a partir de noviembre y diciembre, va a llegar el segundo semestre. ¿Y por qué va a llegar el segundo semestre? Miren, cuando yo tenía la edad de ustedes, un poquito menos en realidad, todavía estaba estudiando, tenía un profesor muy bueno que decía que la probabilidad de acertar entre un economista y un adivino es exactamente la misma. La única diferencia es que el economista te cuenta el método. El adivino es una cuestión de fe. ¿Viste? Dice, no, vi pasar unos pájaros de norte a sur,
5% de crecimiento. En cambio, el economista tiene que decir algo más serio que eso. Entonces yo les cuento el método. Les voy a decir por qué razón la economía argentina va a crecer el año que viene. Primero vemos el mundo, digamos, ¿no? En el mundo que le importa a la Argentina son dos cosas, o tres. El precio de los commodities, que es lo que vendemos al mundo. Brasil, que es el principal demandante de la industria manufacturera argentina. Y la liquidez global, que es la que define que efectivamente cuando Sprague vaya a buscar los 20.000 millones de dólares, se los den a una tasa razonable. Empiezo por lo tercero, la liquidez global va a estar. Posiblemente suba un poquito la tasa, la Reserva Federal, pero la liquidez global va a estar. De manera que como va a estar, ese punto uno lo puede tildar. El segundo punto es Brasil. Brasil dejó de caer, ha tenido un cambio de gobierno, está todavía en medio de una crisis política muy fuerte y por lo tanto una crisis económica, pero la expectativa es que Brasil por lo menos no caiga más y que inclusive funcione un poquito mejor. Si Brasil funciona un poquito mejor, la actividad económica argentina funciona mejor, porque otra vez la industria argentina es una provincia de Brasil. Depende del nivel de actividad de Brasil. Y el precio de los commodities, bueno, está en discusión. Es cierto que no está más en los récords que estaba, es cierto que ha venido cayendo, es cierto que China demanda un poco menos, pero de todas maneras para el tipo de commodities que nosotros vendemos, que son lo que se llama soft commodities, commodities vinculados con alimentos, bueno, los chinos han cambiado su dieta y parece que les ha gustado comer carne, esas cosas, y entonces siguen demandando soja para alimentar a los chanchos. La soja para alimentar a los chanchos, repito, chicas, no es para comer. Y comen carne, son chinos pero no tontos. Y el petróleo ha bajado y como Argentina es un importador neto ahora por los desastres que pasaron en los años pasados, los dos elementos nos juegan a favor, porque los precios de los commodities no caen mucho, que son lo que vendemos, y los precios de lo que importamos tampoco suben. Entonces, está bueno. O sea que mirando el sector externo uno no dice, bueno, no es el boom que hemos tenido en la última década, no es nada extraordinario, pero no juega en contra. Y mirando adentro, ¿qué pasa? Bueno, primero, la masa salarial real, o sea, la masa salarial descontada la inflación, cayó muy fuerte en el primer semestre de este año. Cayó casi 12% el primer trimestre, sí. 28 de octubre. Sí. Sí. Seguimos insistiendo, vamos a ver si le ganamos. Maravilloso. Decía, ¿en qué estaba? Ahí está. Es la edad, ¿qué quieren? La masa salarial total bajó bajó 12% el primer trimestre y 2% el segundo, pero ahora se empieza a pagar la segunda cuota de las paritarias que se arreglaron en cuotas, y como la tasa de inflación bajó y la paritaria estaba armada en función de la tasa de inflación más alta, la masa salarial empieza a crecer en términos reales. ¿Se entiende lo que digo? Disculpe que hago deditos, pero no puedo mostrar gráfico. Entonces, la masa salarial empieza a recuperarse. Segundo, o tercero, cuarto, no sé por dónde voy, se empiezan a pagar los juicios a los jubilados vinculados con la reparación histórica que proviene de la plata del blanqueo. Tercero está el propio blanqueo, los bancos estamos recaudando dinero en dólares que va a quedar inmovilizado por 6 meses desde el punto de vista o algo por el estilo, y si no la gente lo va a usar para comprar cosas, y entonces como es dinero externo, se genera también algo de demanda. Y por último, o no tan último, ha empezado la obra pública, como dice la publicidad oficial, porque claro, había que primero ordenar todo el desastre de corrupción que se había recibido, había que revisar los papeles, nadie quería firmar nada, los sobreprecios eran escandalosos, las obras no estaban, y ahora que más o menos se ordenó, están empezando a hacerse obra pública. También financiado a través de afuera. Entonces, todos estos elementos, objetivamente me dicen, mirá, si yo traigo de acá un economista marciano, que no sea ni oficialista, ni opositor, ni nada por el estilo, mira estos datos y dice, no, sí, esta economía tiene que empezar a crecer.
por estos elementos. Y si ustedes miran el consenso de la profesión, sean otra vez oficialistas, opositores, semioficialistas o semiopositores, todos coinciden que la economía argentina el año que viene va a crecer. 3%, 4%, 5%, eso ahí ya sí hay alguna discusión, pero todos dicen que la economía argentina el año que viene crece. Y la tasa de inflación, baja, es decir, vuelve a una velocidad de crucero del 1,5 mensual. Que es la que tenemos ahora. Octubre va a ser más alta porque va a volver la tarifa de gas que habían sacado, digamos, cuando se frenó el aumento, y va a haber aumento de electricidad y de otras cosas. Pero en general vamos a tener una tasa de inflación relativamente más baja. No será quizá el 17 de Federico, pero posiblemente esté cerca del 20 o algo por el estilo, y eso también es un número razonable. Entonces, la economía argentina de corto plazo del año que viene es una economía argentina que abandona este sendero de fuerte caída que ha tenido este año, mejora relativamente y baja su tasa de inflación. Más o menos es esto. Ahora, claro, si el presidente del Banco Central dice no, yo dije que iba a ser 17 y me voy a... Eso a que llegue al 17. Cosa que puede hacer, porque en el fondo es cuánta plata absorbe y cuánta plata quita. Bueno, entonces el nivel de actividad ya no va a ser 4 o 5, va a estar más cerca del 2 o del 1, porque para poder, con este mecanismo que les conté antes, para poder bajar la tasa de inflación tengo que absorber más fondos. ¿Y de dónde los absorbo? Del crédito privado, y por lo tanto la oferta de crédito para el sector privado, aunque el Banco Central no usa como meta la oferta de crédito, sino la tasa de interés, que es, digamos, una de las alternativas, va a ser menor y por lo tanto el crecimiento va a ser menor. ¿Se entiende esto también? Bien. En cambio, si el presidente del Banco Central dice, bueno, está bien, me banco estar 2-3 puntos de desvío, puedo decir que voy a cumplirlo el otro año, qué sé yo, me las arreglo, y con eso básicamente uno puede pensar que la economía crece a una tasa de inflación un poquito más alta. Esta es más o menos la historia. Ahora, este es el cuentito de corto plazo. La Argentina ya ha tenido periodos de crecimiento con relativamente baja inflación. Digamos, no hay ninguna novedad en esto que les acabo de contar. El gran desafío de la economía argentina es, primero, que efectivamente empiece a bajar el déficit fiscal. ¿Por qué necesitamos que baje el déficit fiscal? Por lo que les conté antes, porque mientras tengamos esta magnitud de déficit, este trade-off entre deuda, inflación, Banco Central, crecimiento, crédito, va a seguir porque no tenemos moneda. Cuando se dice, bueno, Brasil tiene más deuda que Argentina y no pasa, y la puede colocar, etcétera. Brasil, el 95% de la deuda pública brasileña se coloca en el mercado interno brasileño. Otra vez, porque Brasil tiene un mercado financiero de 70% del PBI. Ahora, cuando tenés 14, y tenés un problema más serio. Entonces, como esto va a seguir, digamos, como el sistema financiero no va mágicamente a pasar a ser el 50% del PBI, esto lleva muchos años, va a mejorar un poquito porque con el blanqueo el sistema se agranda, ¿no es cierto? Pero igual va a ser chico. No hay más remedio, realmente no hay más remedio que bajar el déficit. No hay más remedio que bajar el déficit. Y el déficit tiene dos cosas que son relativamente fáciles. Tiene una cosa que es relativamente más fácil de bajar que otras, porque el grueso del gasto público de Argentina es, gasto federal, es salarios y jubilaciones, y después vienen los subsidios económicos. Otra nota de pie de página para ustedes que son chiquitos, con la reforma jubilatoria que acaba de votarse en el Congreso, a partir del 2018 la Argentina va a ser el país del mundo que más pague en jubilaciones respecto de su PBI. Que más pague en jubilaciones respecto de su PBI. Más o menos lo mismo que paga Francia. 12,5 puntos de PBI. Para mí, que estoy cerca de la jubilación, es una fiesta. Para ustedes, que lo van a tener que pagar, yo que ustedes lo pensaría, digamos.
Pero bueno, esta es una realidad, una decisión de la sociedad. Yo no discuto las decisiones de la sociedad, marcan sus prioridades en todo caso. Pero sí voy a discutir una que tiene que ver con el tema de la eliminación de los subsidios económicos. Como ustedes saben, en la Argentina tenemos un grave problema, que es que creemos que existe la palabra gratis. O sea, por alguna razón genética, no sé, no la puedo explicar, no estoy en condiciones de explicarla, soy un humilde economista, la palabra gratis existe en la Argentina. En ninguna parte del mundo existe la palabra gratis, porque en economía no existe la palabra gratis. Cuando uno dice, qué sé yo, la universidad argentina, la universidad pública argentina es gratuita, no es gratuita. La universidad pública argentina está pagada con los impuestos. Entonces, no es gratuita, está pagada con los impuestos. No es lo mismo. Gratis es todavía el aire, digamos, pero todo lo demás alguien lo pagó, porque no es que los docentes universitarios donan sus salarios y los edificios, los constructores lo construyen gratis y que, qué sé yo, la limpieza la donan. No, todo eso cuesta, así que alguien lo pagó. Son los impuestos. De manera tal de que cuando la Corte Suprema dice el aumento tarifario debe ser justo y razonable, está diciendo una falacia porque no hay aumento tarifario. Lo que hay es cómo se paga la misma tarifa. ¿Qué parte se paga con impuestos y qué parte se paga con lo que consume cada uno? Ahora, nosotros hemos decidido, por alguna razón, que es más justo que se pague con impuestos, y no con lo que consume cada uno. Déjeme hacer un pequeño experimento, es muy sencillo, ustedes lo conocen muy bien. ¿Ustedes saben lo que es una cena a la romana? Es una cena en donde no es eso. Una cena a la romana es que todos comemos lo que queremos y dividimos entre todos lo mismo. ¿Y saben lo que es una cena a la americana? Cada uno paga lo suyo. Bien. Ahora, hagamos el pequeño experimento. Concéntrense, les pido, por favor. Vamos todos a comer a un restaurante y comemos a la romana. Y a la otra semana vamos todos a comer al mismo restaurante y comemos a la americana. ¿Cuál de las dos cenas es más cara? A la romana. Claramente es a la romana. ¿Depende de qué? ¿Quién dijo depende? ¿Depende de qué? Tenés razón. Es lo que dijiste lo mismo que yo. A la romana es más cara. Porque si vos elegís algo barato y lo pagás vos, es a la americana. Y esa es más barata. Es muy fácil, chicos. Yo voy a comer a la romana. Me siento y pido lo más caro del menú. El que está al lado, porque yo me senté y pedí champagne. El que está al lado no toma champagne. Dice, bueno, pero si este pidió champagne, yo pido el plato más caro de la comida. Y así sucesivamente. A la romana es más caro. En la Argentina nosotros consumimos gas, electricidad, a la romana. Consumamos lo que consumamos, lo pagamos con impuestos entre todos. Ahora, puede ser, digamos, o sea, es una decisión de la sociedad. Ahora, ¿es justo razonable que, por ejemplo, un chico que está en Jujuy, que nunca se va a subir a un avión, que a duras penas come, pague con el IVA que paga cuando se consigue comprar una Coca-Cola en el supermercado, un vuelo de Aerolíneas Argentinas? ¿Eso lo verían justo y razonable para usar esa terminología? Puede ser que sí, yo no. No parece. ¿Es justo y razonable que un tipo que no tiene gas natural me pague a mí el gas natural que yo tengo en mi casa, digamos? O sea, ¿es justo y razonable que un departamento de Recoleta en Buenos Aires pague de electricidad por mes 80 pesos?
y que la diferencia la paguen con impuestos, porque no es que cuesta 80 pesos, cuesta 500, ya te dejo. Entonces, el elemento de subsidio económico es un elemento para bajar el gasto bastante fácil, además de ser justo y razonable. Porque una cosa es bajar salario, que uno dice, no, ¿cómo bajar el sueldo a la gente? O bajar empleo, no, ¿cómo vamos a echar gente? O bajar jubilaciones, otra vez, ¿cómo le vas a bajar la jubilación a la gente? Etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo le vas a bajar el subsidio a un tipo que vive calentando la pileta en Vicente López? Así, y me parece que se puede, digamos, ¿no? Entonces, ya te dejo, pero el primer elemento clave es que Argentina tiene que lograr bajar en un plazo muy razonable el déficit fiscal, porque si no bajamos el déficit fiscal, este dilema entre crecimiento, inflación, endeudamiento, sigue. Y en la medida que sigue te pone una traba, porque una cosa que no dije, pero está implícita en lo que les estaba contando, es que cuando Prat Gay fue al Banco Central a vender los dólares, ¿qué pasó con el tipo de cambio real? Cayó, porque aumentó la oferta de dólares en un mercado muy chico. Entonces, si yo llevo 20.000 millones de dólares para vender al mercado para que me den los pesos, el tipo de cambio queda frenado. Como el tipo de cambio real queda frenado, en el corto plazo, la economía pierde competitividad externa, porque el tipo de cambio es más bajo. Entonces, por todos lados que le entre al problema, me genera, digamos, contraindicaciones. O sea, si le entro por el Banco Central, me genera inflación. Si le entro por la deuda, me genera, además de la deuda, me genera caída del tipo de cambio real. Pero además, como el déficit es en pesos, me genera emisión y por lo tanto me genera que el Banco Central tenga que absorber deuda. ¿Se entiende todo esto? Entonces, con este círculo hay que romper. Ahora, la única forma de romperlo es bajando el déficit. Porque, digamos, está en el centro del problema. Ese déficit hay que financiarlo y cuando lo quiero financiar me encuentro con esta historia. A lo que hay que agregarle el hecho de que además tengo que bajar impuestos, porque estamos en récord de presión impositiva, con lo cual bajar el déficit bajando impuestos es un problema, digamos, ¿no? Entonces, todo esto es el desafío macro de la Argentina. Sí, ¿qué querías decir? ¿O qué querías preguntar? Sí. Correcto. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, pero por eso está bien lo que decís, está perfecto. Está bien. Bueno, está bien. Yo no lo voy a defender a mi amigo Juanjo porque se defiende solo. Pero está bien. No, pero yo entiendo lo que decís y podría, si apagan las cámaras, coincido. Pero digamos, más allá de las formas, por eso, claro, pero ¿sabés lo que pasa? Mirá, después de cierta... ¿Lograste hacer algo? Todavía está... Si no, arma otra presentación. Anda fenómeno, mirá que bueno. ¿La de 9 de octubre? No, agosto no, tiene que ser 9 de octubre. No, si es la de 9 de octubre, tráela, que algo de eso rescato. Bueno, si es de agosto, a lo mejor rescato algo. Bueno, ¿en qué está? No, te quería contestar a vos. Mirá, después de cierta edad uno se vuelve autorreferencial. Yo, antes de las elecciones, dije que como el desbarajuste era tan grande, aún el gradualismo iba a parecer de shock. Porque vos fijate, este aumento, que fue un desastre, ni siquiera cubre 2/3 del costo de la electricidad. O sea, todavía faltan 2/3 para cubrir, aún después de aquel aumento que no se hizo, ahora falta más. O sea, la magnitud del problema es tan grande que, más allá de que coincido, de que había que hacerlo de otra manera, ahora, hay un punto central que vos sí estás marcando y que Argentina no ha discutido, que es la renegociación integral de los contratos. Porque los contratos de electricidad, o los contratos de concesión, perdón, tienen un precio al final del contrato. O sea, el contrato dice, vos tenés que ofrecer tal servicio, invertir tal cosa, hacer tal cosa, y para todo esto, este es el precio. El precio no se pone adelante, se pone al final. Es decir,
Siempre cuento la misma historia. Por suerte dicen que no hay que cambiar de chiste, sino de auditorio, y acá estoy cambiando de auditorio claramente. París es la ciudad luz. Y por lo tanto, en París, la luz o el servicio eléctrico no se corta nunca. Ahora, para que no se corte nunca, la red eléctrica de París está duplicada. Ahora, por supuesto, si vos tenés una red eléctrica duplicada, el costo es más caro. Porque en el contrato de concesión de la electricidad de París dice, usted me va a ofrecer un servicio que no se corte nunca. Y por lo tanto, bueno, si no que no se corte nunca, vale tanto. Si me admitís un corte, y vale un poquito menos, si me admitís dos, vale un poco menos, y así sucesivamente. ¿No? Eso es una parte, o sea, uno ajusta por calidad o ajusta por precio. Después otra puede ser, bueno, ofreceme el servicio de tal manera, o lo cobro por potencia y no cobro potencia y además cobro por el flujo. O sea, hay muchas cosas que discutir, y estoy de acuerdo. Ahora, al final del día, no hubo ningún precio en la Argentina que no subiera desde el 2001 para acá menos de 1.500 veces. Ningún precio. Entonces, aun cuando hagamos como corresponde, las cuentas, que los costos, que la electricidad, que los cortes, que además yo puedo negociar, bueno, en vez de 2 cortes te acepto 3, pero más cortitos, o en vez de en 2 años hacer la inversión, hacerla en 4. O sea, todo eso se puede discutir. La verdad, chicas y chicos, al final del día, si no es 1.500, es 1.320 o 1.860. No, 50 no es, digamos, ¿no? Que es el problema. Pero hagan la cuenta, $1 valía en el 2001 un peso y hoy vale 15. Todos los precios subieron 15 veces. En promedio, hay precios que subieron mucho más que eso. Y la energía subió 2 veces en algunos casos, 3 en algunos, 1 en otro. O sea, esa magnitud es infernal. Bueno, entonces, para cerrar esta historia, primer punto, se entendió el tema macro. Tengo un problema macro que es, la Argentina tiene un déficit fiscal que convive con un sistema financiero muy pequeño y necesita además bajar la tasa de inflación para poder crecer sostenidamente. Para hacer esas cosas el déficit tiene que caer, no hay forma. Porque si uno lo sostiene, tarde o temprano la deuda se hace impagable y empezamos de nuevo, ¿no es cierto? Porque no hay país en el mundo que se endeude para financiar gasto corriente. No, la deuda tiene sentido para financiar obras de largo plazo. ¿Por qué la deuda tiene sentido para financiar obras de largo plazo? Primero porque los países viven para siempre y por lo tanto las deudas se renuevan y se van pagando. Y segundo, por un problema intergeneracional. O sea, si uno hace un puente que dura 50 años, no tiene sentido hacerle pagar a la primera generación con impuestos todo el puente, si lo van a usar todos. Y dice, bueno, no, lo hacemos con una deuda 50 años y cada uno paga su pedacito, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema macro, que además genera un problema micro, o problema sectorial, que es que este mecanismo atrasa el tipo de cambio. Como atrasa el tipo de cambio, te hace perder competitividad, de corto plazo. Ahora déjeme perder los últimos 5 minutos en el problema de fondo de esta historia, que es cómo la Argentina se convierte en un país productivo y competitivo, que no necesite tener que devaluar todo, o sea, bajar el salario todas las veces para convertirse en competitivo. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, todo esto que conté es el problema macro. Bueno, supongamos que lo hemos arreglado, o sea que el déficit bajó porque le saqué todos los subsidios económicos, ya no tengo que endeudarme, o no tengo que endeudarme tanto, la inflación es baja, fenómeno. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer en serio? Porque una economía crece en serio como crece una empresa, poniéndole más inversión y usándola mejor. Es decir, no hay ninguna empresa que crezca sin inversión. Y si tenés la misma inversión, sin usar mejor lo que tenés. O sea, uno puede rebotar contra los techos. O sea, Argentina 2011, 2015 fue así. Los años impares crece porque hay elecciones, los años pares baja porque no hay elecciones. Pero la economía estuvo estancada. Ahora, como el 2016 fue así, el 2017 va a ser así. O sea que el 2017 crece. ¿Pero qué crece? Y lo que bajó.
O sea, rebotar contra el techo se puede, ¿no? Sin ser más productivo. Ahora, una vez que si yo quisiera hacer esto así, y bueno, ahí es otra cosa. ¿No? Ahí es productividad y competitividad. Y ahí es inversión. Y para la inversión tenemos un problema. Porque la inversión, ya que estamos en este ambiente, es el valor presente neto de un flujo de fondos, ¿verdad? Ahora, este flujo de fondos tiene en el numerador, si ustedes me dejan poner la palabra, el negocio, y en el denominador, ¿qué hay? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pongo ahí abajo? ¿Eh? La tasa de interés, perfecto. Y esto es una suma de un flujo que traigo al presente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? El gobierno hizo dos cosas. La primera, al cambiar el clima de funcionamiento de la Argentina, puso a la Argentina de nuevo en el mapa. Porque ¿qué le pasaba hoy a un funcionario de una empresa multinacional con un proyecto sobre Argentina? Agarraba el proyecto, se lo ponía bajo el brazo, se subía al avión y iba a la casa matriz en Nueva York. No, Nueva York no es un buen lugar para ir a casa matriz. En París, que queda más lindo. Bajaba en Charles de Gaulle, se tomaba, bueno, iban a buscar con un auto, un tipo importante, lo llevaban a la empresa y el board estaba reunido y le decían, che, hay un tipo de Argentina. ¿De dónde? De Argentina, no, que se vuelva. No, pero mirá que tiene presión. No, Argentina no, que se vuelva. Tan default, no paga el Club de París, no, nos insultan cada vez que vamos a algún lado. Que se vuelva, che. ¿Qué logró este gobierno? Primero cambió el clima. O sea, cuando el tipo se sube al avión, dice, bueno, a ver, pasá. Por lo menos dice, bueno, vamos a ver qué trae este pibe. Pasá. La segunda cosa importante que hizo el gobierno fue bajar la tasa de interés. La tasa de interés que se le pedía a un proyecto en Argentina era, en dólares, por supuesto, en moneda internacional, era 15% anual. Ahora se le pide 7, 8. Lo bajó a la mitad, o sea que el valor presente de cualquier proyecto subió 50%. O sea que ya tiene otro color. Entonces dice, bueno, muy bien, entra. ¿Qué tasa tengo? 8, fenómeno. Ya estamos bien. Bueno, a ver, contame el negocio. Y ahí empiezan los problemas. Porque dice, ¿qué presión impositiva tiene esto? Y es alta. ¿Cuál es el precio de la energía? No sé. Ajá. Y las leyes laborales y son complicadas. Y decime, ¿y el mercado internacional? Y no, estamos cerrados al mercado, no hay caso. Y estamos en problemas. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es, digamos, si ustedes quieren, una combinación de cambio regulatorio, de cambio impositivo y de responsabilidad privada, digamos, ¿no? Es decir, porque no solamente te cambian los impuestos, te cambia el negocio, pero además alguien tiene que hacer el negocio. ¿Y qué es el cambio productivo de Argentina? Ponerle mucho capital a cada trabajador. Los países que tienen salarios altos y son competitivos, lo son no porque le bajan el salario a la gente cada 3 años con una devaluación, sino porque le ponen mucho capital asociado al salario. Entonces la incidencia del costo laboral en el total es baja. El principal exportador del mundo después de China es Alemania. ¿Ustedes creen que los alemanes tienen salarios baratos? No, los alemanes tienen salarios muy caros, pero exportan productos con mucho valor agregado. O sea, Alemania exporta Mercedes-Benz. ¿Cuánto es la incidencia de la mano de obra en un Mercedes-Benz? Digo en general, ¿no? Exporta laboratorio, exporta maquinaria. ¿Cuánto es eso, hermano? Argentina exporta commodities. No los elabora, no los produce. Es decir, no exporta milanesa de soja, exporta la soja. Entonces, hay que ponerle mucho capital al trabajo. Ahora, para ponerle mucho capital al trabajo, y tenés que tener negocio. Y para tener negocio tenés que bajar los costos del capital, en sentido amplio, que es la tasa de interés y la regulación. Tenés que tener infraestructura, no venir en una ruta de una mano desde
mitad de una mano y mitad de un poquito más y qué sé yo, sino tener infraestructura, tener que tener los puertos, es decir, tener que tener todas las cosas que tienen los países que es mucho capital metido adentro. Para eso, otra vez, hay mucho sector público, pero hay mucho sector privado. Una pequeña nota de pie de página para sector público. Como tenés este mecanismo de financiamiento y no querés gastar mucho más, porque ya no tenés para más, ¿en qué ajusta el gasto público? En la inversión. La provincia de Buenos Aires, ¿saben qué porcentaje del presupuesto de la provincia de Buenos Aires fue a inversión el año pasado? Tienen un número, a ver, ¿qué se imaginan que podría ser? 5. ¿Alguien da más? El 2. ¿Alguien da menos? 0. Bueno, está entre 2 y 0. Y basta con mirar la provincia, digamos, ¿no? Cualquiera que salga a mirar la provincia se da cuenta que pasa eso. Entonces, si vos simultáneamente tenés que bajar los impuestos, para bajar el déficit, bajar los impuestos, subir la inversión pública, bueno, tenés todas estas cosas que hay que hacer. No hubo caso, nos rendimos. Sí, sí, pero ya está, flaco, ya está. Te agradezco el esfuerzo. No va más, ya me lo mataste. Bueno, okay. No me quiero sacar porque se lo maté yo. No, está bien, está bien. Está bien, bueno, ok. No te preocupes, no te preocupes. Gracias en serio. Gracias en serio. Si alguien quiere donarme un pendrive. Bueno, en este contexto entonces, este es el problema de la Argentina. Ahora, pongámonos del lado positivo de esta historia, porque la verdad es que, primero, hoy el mundo nos mira con otros ojos por dos razones. Primero, porque obviamente Argentina ha cambiado desde el punto de vista político, más que desde el punto de vista político, desde el punto de clima político. La política no ha cambiado mucho. Y además porque el resto del mundo va en sentido contrario, ¿no? O sea, hoy somos casi una especie de mosca blanca, porque fíjense América Latina. Uruguay es muy chiquito, no tiene envergadura, con todo respeto a mis amigos uruguayos, pero no tienen la envergadura para marcar el mapa. Lo mismo le pasa a Chile, que además es una economía madura. Perú ha sido la gran estrella del crecimiento latinoamericano de estos años. Fue el país que más creció en el mundo después de China en estos últimos 10 años. Pero es un país muy basado en la minería y en los recursos naturales. Cuando los precios de los recursos naturales se frenan, tienen un problema. Y después, Colombia está con sus problemas vinculados todavía con la guerrilla, etcétera, etcétera. Bolivia también es un país chiquito. O sea que lo único, cuando uno mira el mapa de América Latina y dice, bueno, ¿y dónde ponemos algo? Y Argentina hoy es un lugar atractivo. Y además tiene tantas cosas para poner, dice, hay que hacer tantas cosas que uno dice, bueno, vamos para ahí. La segunda cuestión es que desde el punto de vista del sector privado, y el blanqueo es una muestra de ello, el sector privado tiene sus bienes intactos desde el punto de vista de la actividad confiscatoria del Estado, porque una de las consecuencias de no tener moneda y de toda esta historia que les conté es que los argentinos hemos ahorrado fuera de la Argentina. Fuera de la Argentina como sistema, puede ser el colchón, puede ser la lata ¿de qué? De aceite. ¿De café? Dale. Ah, ya saben dónde tiene la guita. La lata de café, o puede ser la cuenta en el exterior, o puede ser inmuebles en el exterior, o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, toda esa cantidad de bienes están, digamos, dispuestos a ser invertidos, porque no han sido destruidos. Se destruye flujo en Argentina, pero los stocks se salvan, ¿no? Y tener esos stocks es muy importante. Y además, pese a que tenemos, la calidad de la educación se ha deteriorado dramáticamente en estos años, todavía en términos relativos funciona mejor, y además la tecnología se construyó para que no haya demasiada educación.
O sea, y eso es una gran ventaja en general, digamos, ¿no? Es decir, la tecnología se hace para que la pueda manejar cualquiera que no esté educado. Yo puedo manejar una computadora, no manejo pendrive, pero computadora más o menos le doy. Entonces, hay un lado bueno, que es que hay muchas cosas por hacer y una gran oportunidad. El otro lado bueno es que Argentina tiene una enorme ventaja competitiva en agroindustria, tiene una gran oportunidad en energía. Fíjense ustedes la reciente licitación de energía renovable que hizo el gobierno. Los contratos de energía renovable hasta el año pasado, que había hecho el gobierno anterior, pagaban $130 el megawatt de energía renovable. Estos contratos se hicieron promedio a 60. No quiero cargar las tintas, pero hay contratos del gobierno anterior a 600. Pero olvídenlo, es un extremo. O sea, ya hay energía renovable en Argentina gracias a la tecnología y a las condiciones de Argentina que bajan a la mitad los costos de lo que existía nacional y van a seguir bajando. Y además está el shale gas, es decir, la producción no convencional de gas, de petróleo. O sea, desde el punto de vista de dotación de factores, no estamos mal. Desde el punto de vista de oportunidades de inversión y del mundo, no estamos mal. Tenemos todo por hacer. El único problema que tenemos es que la sociedad va a tener que cambiar su ADN, digamos, ¿no? y pensar y decir, bueno, muchachos, la palabra gratis no existe, estas cosas hay que hacerlas de otra manera y hay que meter mucha inversión y mucho capital y hay que tener una palabra que la Argentina no tiene, productividad. O sea, yo venía para acá hoy y está desviada la ruta porque hay un piquete, no sé por qué, digamos, ¿no? No importa, digamos, a ver, uno puede decir, la gente protesta, tiene derecho a protestar, en derechos constitucional, etcétera, y además, con este tema mediático, si uno no protesta con algo que le lleven una cámara y se lo muestren, a lo mejor nadie le da bolilla. Está bien, yo lo entiendo. Ahora, eso a mí me hizo perder media hora de mi tiempo. Yo venía acá a dar una charla, quizá no sea tan costoso ni tan importante, ni va a cambiar mucho la vida del mundo porque yo hable acá o no. Ahora, delante mío venían camiones. Camiones que es flete, que es producción que va por un lado, va por el otro. Media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas de eso es mucho costo. Es mucho costo. Es decir, que sea más barato ir del Puerto Rosario a China que de Salta a Rosario es un problema. Entonces, el desprecio que hay por estos elementos de productividad es muy fuerte, es muy grande y eso sí hay que hacer un cambio. Bueno, paro acá, chicos y chicas, gracias y si quieren contesto alguna pregunta. Muy amable. ¿Alguna pregunta, comentario? Insultos no se permiten. Hoy estoy duro. Dale. Para 6 versiones, bajando la carga impositiva, ¿se podría recaudar más de lo que se recauda ahora? Podríamos llegar en un corto plazo. ¿Cómo es tu nombre? Juan dice, vos bajás los impuestos y podés atraer inversiones y entonces recaudás más porque empieza el mayor nivel de actividad. Eso es cierto. Es cierto en el mediano plazo, es cierto si la economía opera en blanco, por eso la importancia del blanqueo. En el corto plazo la recaudación cae. No hay vuelta que darle. Digamos. Cuando bajás la alícuota del impuesto, la recaudación cae. Ahora, hiciste una muy buena observación que yo me tragué porque otra vez un tema del ADN, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo vas a bajar el gasto? Dice, bueno, ¿cómo hacemos para hacer crecer? ¿Y cómo vas a bajar el gasto? No puedes bajar el gasto. Cuando uno dice no puedes bajar el gasto, estás diciendo no puedo sacarle recursos a aquellos que dependen del sector público.
Ahora, la economía argentina de este año se cayó. ¿Quién hizo el ajuste? Porque si la economía se cayó, alguien perdió. ¿Quiénes perdieron? El sector privado. Los trabajadores del sector privado, porque el sector público tiene estabilidad. Aumentó el empleo en el sector público. Entonces, ¿qué hubo? Más desempleo, efectivamente. Construcción, 9% menos de empleo. Industria, 2% menos de empleo. Ahora, ¿por qué? Lo pregunto sin mala intención, lo pregunto en el mismo marco del ADN anterior. ¿Por qué es más justo y razonable que el empleo público sea estable y que el ajuste lo haga un empleado de la construcción? Es decir, que es más malo el de la construcción que el de, qué sé yo, que el del sector público. Y otra vez, yo ahora soy un empleado público, así que no lo estoy diciendo por la categoría, sino lo estoy diciendo por el ejemplo. En otros países, cuando hay que reactivar la economía, bajan impuestos. ¿Por qué? Porque le dicen al sector privado, che, te bajo el impuesto, hace crecer la economía, con esa economía recaudamos más y yo pago mejor a todos. Acá subimos gasto. Como subimos gasto y no tenemos cómo financiarlo, terminamos financiando una eventual reactivación con inflación. Y cuando no la queremos financiar con inflación, la financiamos con deuda. Y cuando no la queremos financiar con deuda, porque no tenemos deuda, porque no podemos endeudarnos, termina como pasó estos 5 años. Terminás en estancamiento porque la financiás con impuestos. Entonces le sacaste a uno para pagarle a otro. La economía no cambió. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, ahora, yo desde el punto de vista técnico podría dar una respuesta que es la que debería dar, que es decir, bueno, bajar impuestos es reactivante en economías que trabajan en blanco. Cuando una economía trabaja 40% en negro, a ese 40% no le doy nada, porque le bajo un impuesto que igual no paga. Es como bajar los impuestos a los clubes de fútbol. Si van o garpan. ¿Le puedo hacer una interrupción? Sí, claro. Usted antes habló de todos los recursos que tenemos en este país, sí, y la verdad daba ganas de ponerse a llorar. Sí. Porque la verdad que no los aprovechemos. Sí. Hay un problema grande que tenemos como sociedad de no aprovechar Sí. los recursos del empresariado, del compromiso, Sí. de Sí, la gente. está muy bien lo que... O sea, más allá de toda Sí. la teoría económica, yo creo que hay una cuestión cultural que debemos cambiar. Sí, de todas maneras, y dándote la razón a medias, digamos, yo no creo en las culturas que surgen, a ver, ¿cómo decir? Por generación espontánea, digamos, ¿no? Es decir, esto es consecuencia de muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces vos fíjate, y déjame usar esto, lo estoy tratando de escribir, pero, bueno, les voy a dar un anticipo, porque es bastante confuso el argumento, pero a ver si está. Miren, los argentinos en general, con los stocks, los argentinos que pueden ahorrar, digamos, ¿no? Es decir, hablemos en serio, somos turistas en Argentina. Porque nuestros stocks están fuera de la Argentina. Desde el punto de vista económico, es el equivalente a un tipo que es un turista. El turista que tiene su casa afuera, sus ahorros afuera, viene acá y gasta el flujo, ¿no es cierto? O sea, y como somos turistas, nos la pasamos comparando los precios en dólares de lo que consumo. Es decir, cuando viste, yo voy a Londres, por ejemplo, ahora estuve en Moscú. Entonces fui a Moscú, entré a una enorme shopping que está frente al Kremlin, en la Plaza Roja, es así es la vida. Un shopping impresionante, si quieren muestro la foto por ahí. Y empecé a mirar los precios de la ropa, de la electrónica, como cualquier turista, dice, esto está más caro que en Buenos Aires, esto está más barato. Bueno, barato no había nada. Esto está más caro, esto está más caro, esto está más caro. Eso es lo que hace un turista. ¿Y qué hacemos en Buenos Aires? Lo mismo. Digamos. ¿Qué hacemos? ¿Y cuánto está el jean en Miami? Y acá está como, ¿cómo voy a pagar 200 acá si en Miami vale 50? Por decir algo. ¿No? Ahora, esa es la consecuencia, digamos, este es un ejemplo tonto, pero digamos, es la consecuencia trágica de tener los activos fuera de la Argentina por todas estas historias, digamos, ¿no? Porque la historia de la confiscación, si la hubiera dejado en la Argentina no tendría nada. Imagínense si yo hubiera dejado en pesos en Argentina. ¿Qué tenía hoy? Nada. Como la mayoría de los que quisieron tener pesos en Argentina, y ustedes conocen miles de historias de esta cuestión. Ahora vamos a tener el blanqueo. Supongamos que el blanqueo es exitoso. Un blanqueo exitoso nos convierte en menos turistas en términos relativos. Porque ahora tenemos más activos sometidos al fisco argentino, independientemente de donde estén. Ahora, siendo menos turistas sometidos al fisco argentino, ¿nos vamos a convertir en más exigentes desde el punto de vista de impuestos y gastos? Porque esa es la clave. Es decir, la clave en las sociedades que funcionan existe una palabra
tremenda, se llama taxpayer, el pagador de impuestos. Y cada gobernante mira, cada vez que tiene que tomar una decisión, dice, ¿y qué opinarán los taxpayers de esto? Los tipos que garpan y que pagan impuestos. Si alguno tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Cambridge, donde está MIT y Harvard, el edificio, digamos, de la comuna de Boston tiene un cartel arriba, en inglés, que dice, construido, no me acuerdo cuándo, por los pagadores de impuestos del estado de Massachusetts. No dice esto es obra de gestión, la gestión Macri o la gestión Kirchner o la gestión Alfonsín. Dice, esto lo garparon los pagadores de impuestos. O sea, ese concepto es un concepto central. Ahora, ¿por qué la Argentina no es un concepto central? Porque no hay tantos pagadores de impuestos. Entonces, en la medida que haya más gente que está sometida a esto, a lo mejor eso nos vuelve exigentes en serio. Pero no lo sé. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿He sido lo suficientemente oscuro, por suerte? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, otra vez.